Clara May Johnson, una hermana cuya vida estuvo marcada por la pobreza durante mucho tiempo, comparte un testimonio profundo, que afirma haber recibido directamente de Dios sobre el propósito detrás de sus luchas. Su historia comienza el 14 de junio de 2022, un día que marcaría un punto de inflexión en su vida. Era un día de verano como ningún otro, y mientras Clara realizaba su rutina habitual, un dolor intenso se apoderó de repente de su espalda, lo que la hizo desplomarse en el suelo. Ese día en particular se sintió diferente desde el principio. Cuando se despertó y miró al cielo, un extraño tono verdoso parecía brillar en el aire, arrojando un brillo inusual sobre todo. Fue una sensación que despertó algo profundo dentro de ella, un sentimiento inquebrantable de anticipación, aunque rápidamente lo descartó como nada más que un pensamiento fugaz. Más tarde, mientras trabajaba en su pequeño jardín, su santuario, donde plantaba nuevas semillas de tomate con el cuidado de alguien que tenía poco pero apreciaba lo que ella podía cultivar, una persistente sensación de inquietud comenzó a instalarse dentro de ella. A pesar de la paz que reinaba en su entorno, no podía librarse de la extraña incomodidad que la invadía, aunque no podía determinar exactamente su origen. Mientras sostenía la rica tierra en sus manos, de repente se le cortó la respiración y el corazón le latía con fuerza como si fuera a saltarle de las manos. Se le doblaron las rodillas y la tierra que había estado sosteniendo se le escurrió entre los dedos y cayó al suelo. Fue entonces cuando todo pareció salirse de control. Su visión se nubló y su respiración se hizo cada vez más difícil, cada vez más trabajosa que la anterior. ¿Es este el final?, se preguntó, una pregunta nacida de años de penurias y fe silenciosa. A pesar de las luchas de su vida y de sus años de oración y gratitud, Clara se encontró cuestionando el valor de todo aquello. ¿Qué había logrado realmente, después de todo? Había vivido una vida marcada por la pobreza, siempre anhelando algo más, pero nunca consiguiéndolo del todo. Y entonces, como en respuesta a su súplica silenciosa, la oscuridad sofocante que la rodeaba comenzó a disiparse. Era como si su alma estuviera siendo arrancada suave pero irresistiblemente de su cuerpo, llevada a un lugar mucho más allá de este mundo. Había una inquietante ingravidez en la experiencia, mezclada con una abrumadora sensación de miedo, pero también una extraña paz. Aunque sus ojos permanecieron cerrados, Clara sintió que se movía, que la llevaban a un lugar desconocido. No tenía idea de a dónde la llevaría este viaje, pero instintivamente sabía que era un reino que no pertenecía a ningún lugar terrenal. Al principio, el viaje se sintió extrañamente tranquilo, como si me estuviera envolviendo en un cálido y tierno abrazo. Una luz tenue apareció en la distancia, suave y acogedora, casi como si me estuviera llamando a casa. Pensé, esta debe ser la paz eterna que Dios ha prometido, la paz que he anhelado toda mi vida. La tranquilidad me llenó de esperanza y, por un momento, me permití creer que finalmente estaba en el camino de la salvación. Pero luego, todo cambió en un instante. Me di cuenta de las almas que me rodeaban, cada una de las cuales se elevaba y desaparecía hacia la luz, dejándome atrás. Intenté ascender para unirme a ellos en ese resplandor sereno, pero en lugar de eso, sentí que me empujaban hacia abajo, lejos del calor y la paz que había sentido. La luz que una vez me atraía ahora parecía retroceder, dejando solo un frío abrumador que me invadió. Un miedo creciente se apoderó de mi corazón, y con él, una comprensión desgarradora, algo había salido terriblemente mal. A medida que descendía, el peso en mi pecho se hacía más pesado, como si todos los miedos y remordimientos que alguna vez había llevado me estuvieran presionando, empujándome más profundamente hacia el abismo oscuro. ¿Cómo puede ser esto posible? Grité desesperada, pero ningún sonido salió de mis labios. Fui fiel. Fui honesta. Viví una vida de gratitud y amor. ¿Qué he hecho para merecer esto? Mi voz, aunque desesperada, fue tragada por el silencio. No había respuesta, solo el peso aplastante de mis preguntas. Antes de que pudiera procesar el horror de lo que estaba sucediendo, la oscuridad me envolvió por completo. Estaba cayendo, en espiral hacia un vacío infinito. El aire se volvió espeso y acre,
quemando mis pulmones con su hedor repugnante. El calor opresivo era insoportable y, a lo lejos, podía escuchar gritos, gritos agonizantes y torturados, que enviaban hielo por mis venas. La sensación de paz que alguna vez había conocido había desaparecido hace tiempo, reemplazada por terror, confusión y un aluvión interminable de preguntas que solo profundizaron mi desesperación. ¿Es esto el infierno? Si es así, ¿por qué estoy aquí? Las preguntas martilleaban en mi mente mientras me arrastraban más hacia el abismo, sin manera de escapar de la creciente ola de miedo. Cuando la caída finalmente se detuvo, choqué contra algo duro, el impacto me obligó a dejar de respirar. Me desplomé en el suelo, jadeando en busca de aire, y mientras luchaba por mantener el equilibrio, observé mi entorno. Lo que vi me dejó sin aliento, atrapada en una pesadilla más allá de la comprensión. El fuego ardía a mi alrededor, un infierno que me rodeaba por todos lados. El aire era sofocante, denso con el hedor del humo y la carne quemada. Los gritos, esos gritos terribles y desgarradores, llenaban el espacio, reverberando en mis oídos como una cacofonía interminable. Quería gritar, chillar, pero no había escapatoria de este lugar, ninguna manera de aislarme del horror que me rodeaba. Lo que más me cautivó fue la imponente plataforma en la distancia. Sobre él había unas figuras encadenadas que se retorcían en un tormento. Al principio no pude reconocerlas, sus identidades estaban oscurecidas por la distancia y el dolor, pero a medida que mi mirada se agudizaba, sus rostros se fueron enfocando lentamente y una fría comprensión me invadió. Esas eran las mismas personas a las que una vez había admirado profundamente durante mi juventud, íconos que habían escalado las alturas de la fama y el éxito. En el centro, Michael Jackson estaba de pie en un escenario radiante, su presencia era tan imponente como siempre, pero su rostro contaba una historia diferente. La angustia grabada en sus rasgos era innegable, cada una de sus notas estaba entrelazada con dolor. Cerca, el legendario Freddie Mercury, atrapado dentro de la silueta de un viejo escenario de conciertos, se retorcía de agonía. Atado por cadenas, la esencia misma de su voz, que una vez electrizó al mundo, parecía ahogada, perdida en una neblina de humo que silenciaba sus canciones. A unos pasos de distancia, Judy Garland, la estrella de la gran pantalla, estaba arrodillada con un vestido brillante, pero su postura no era de triunfo, sino de desesperación, con el rostro enterrado entre las manos como si estuviera de luto por una vida perdida. Marilyn Monroe, el epítome de la gracia y la belleza, ahora lucía una expresión vacía, su cabello dorado estropeado por el hollín, muy lejos del glamour que alguna vez había encarnado. Elvis Presley, el rey del rock, roll, estaba sentado solo en un rincón oscuro con su guitarra. Sin embargo, cada acorde que tocaba enviaba un grito de agonía, su música ahora estaba teñida de dolor. Incluso en el mundo de los negocios, figuras como Andrew Carnegie no se salvaron. Encadenado a un enorme puente de acero, parecía atado por la misma fortuna que había amasado durante su vida, como si su riqueza se hubiera convertido en un ancla cruel. Y Coco Chanel, un símbolo de elegancia e innovación, estaba sentada frente a un espejo oscuro. Pero el reflejo que la miraba no era el suyo, era una figura inquietante y sombría, un crudo recordatorio del precio que pueden cobrar la fama y el éxito. Cada una de estas figuras, a pesar de sus logros mundanos, se retorcía de dolor, ya no eran los íconos que alguna vez fueron sino meras sombras de lo que fueron. Me sentí paralizada por la confusión y el miedo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba entre ellos? Estas figuras, otrora grandes, otrora intocables, ahora parecían atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Una profunda inquietud creció dentro de mí mientras trataba de darle sentido a lo que estaba presenciando. ¿Por qué estoy aquí?, me pregunté. Este no es mi lugar. Y entonces, un pensamiento pasó por mi mente: esta hermana nuestra, que había soportado una vida de penurias y pobreza, afirma haber recibido revelaciones directas de Dios sobre la naturaleza misma del sufrimiento. Su testimonio no era solo de fe, sino de comprensión divina. Tal vez ella también conozca la razón de estas luchas. Sus palabras siguieron:
no como una mera explicación, sino como una verdad profunda que había llegado a comprender a través de su propio viaje de dolor y resiliencia. Soy Clara May Johnson, y aquí es donde comienza mi historia. Hace 2 años y medio, un día de verano, el 14 de junio de 2022, mi vida cambió para siempre. Lo recuerdo con claridad, como si el día mismo estuviera tratando de decirme algo. Esa mañana, me desplomé de repente en el suelo, con un dolor agudo que me atravesó la espalda. Se sentía diferente a todo lo que había experimentado antes. Incluso después de recuperar la conciencia y mirar al cielo, noté algo extraño, había un brillo verde inusual que parecía flotar en el aire, coloreando todo lo que había debajo. Fue una sensación extraña, que no podía explicar, pero la dejé de lado, pensando que no era más que mi imaginación. Más tarde ese día, volví a mi rutina, cuidaba mi pequeño jardín y plantaba nuevas semillas de tomate en la tierra. Sin embargo, a pesar de la actividad familiar, había una inquietud dentro de mí, una inexplicable incomodidad que no podía quitarme de encima. Mientras trabajaba, mis manos cavando en la tierra, de repente me resultó difícil respirar. Mi pecho se apretó y mi corazón comenzó a latir tan violentamente que pensé que se me iba a soltar de las costillas. Traté de estabilizarme, pero mis rodillas se doblaron y la tierra se deslizó entre mis dedos, cayendo al suelo debajo de mí. Un momento después, lo seguí, desplomándome en la tierra. El mundo a mi alrededor comenzó a oscurecerse y respirar se convirtió en un esfuerzo, cada respiración era más difícil de tomar que la anterior. ¿Es este el final?, me pregunté. Había pasado toda mi vida rezando, intentando agradecer lo poco que tenía y haciendo todo lo posible por vivir bien, pero en el fondo, todo lo que podía ver era una vida definida por las dificultades y la pobreza. ¿Qué había hecho realmente? ¿Qué había logrado? Mientras la oscuridad me envolvía, parecía consumir cada pensamiento, cada esperanza. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo extraordinario comenzó a suceder. Era como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo con suavidad, casi con ternura, hacia un destino desconocido. Una extraña ligereza me invadió, pero con ella, un miedo insidioso que no podía entender del todo. Aunque no podía abrir los ojos, sentí movimiento. Estaba siendo arrastrada, pero no sabía a dónde iba. Todo lo que sabía era que no era de este mundo. Al principio, la sensación era serena. Sentí una luz tenue, suave y cálida, que me llamaba como si me estuviera llamando a casa. Esta debe ser la paz eterna que Dios me prometió, pensé. Por un breve instante, me sentí reconfortada, lista para aceptar lo que creía que era mi destino final. Pero entonces, todo cambió. Me di cuenta de que otras personas a mi alrededor, almas que alguna vez habían estado a mi lado, se elevaban hacia la luz, dejándome atrás. A diferencia de ellos, yo no estaba ascendiendo. En cambio, sentí que me tiraban hacia abajo, lejos del calor, hacia una frialdad que me hacía temblar todo el ser. El miedo se apoderó de mi corazón mientras descendía, y con él vino un peso abrumador que presionaba mi pecho, como si la oscuridad misma me estuviera empujando hacia abajo, llenándome con todas mis dudas, mis remordimientos y mis miedos más profundos. La paz que alguna vez había sentido se desvaneció, reemplazada por una inquietud tan profunda que parecía desgarrar la estructura de mi alma. ¿Cómo puede ser esto posible?, grité, pero mi voz fue tragada por el silencio opresivo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido lleno de confusión y desesperación. Yo era fiel. Yo era honesta. Vivía una vida de gratitud, pensé para mí misma, pero la pregunta persistía, ¿qué había hecho para merecer esto? Busqué respuestas, pero la oscuridad a mi alrededor no ofrecía nada más que silencio. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, el vacío me consumió por completo. Estaba cayendo en un pozo que parecía extenderse eternamente. El aire a mi alrededor se volvió espeso, pesado con el olor acre de quemado, y el hedor llenó mis pulmones, haciéndome difícil respirar. A lo lejos, podía escuchar gritos,
gritos aterradores y agonizantes que enviaban un escalofrío de terror a lo más profundo de mis huesos. La sensación de paz que una vez había sentido se desvaneció, reemplazada por un miedo que lo consumía todo y un aluvión de preguntas interminables y sin respuesta. ¿Era esto el infierno?, me pregunté. Si lo es, entonces ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice para merecer este destino? Estas preguntas se aferraban a mí como un peso sofocante mientras seguía cayendo en picado hacia el abismo. Cuanto más caía, más parecía oprimirme la oscuridad. No había escapatoria. Sentía como si me estuvieran arrastrando a un lugar de sufrimiento eterno, un lugar donde nada bueno podía existir. Cuando finalmente la caída terminó, fue con un golpe brutal. Mi cuerpo se estrelló contra una superficie dura y caí al suelo, desorientado y sin aliento. Miré a mi alrededor, observando mi entorno, pero lo que vi me dejó sin aliento, aturdido por el horror que tenía ante mí. El fuego ardía por todos lados, las llamas lamían el aire con una intensidad salvaje. El humo se arremolinaba a mi alrededor, espeso y sofocante, trayendo consigo el pesado olor metálico de quemado. El calor era insoportable y el aire parecía estar acercándose, ahogándome con cada respiración. Pero lo que más me impactó fueron los gritos, fuertes, agudos y penetrantes. Parecían venir de todas partes, haciendo eco a través de las llamas, cada grito más agonizante que el anterior. Sin embargo, a pesar del caos y el tormento que me rodeaban, mi mirada se dirigió a una plataforma alta en la distancia. Se alzaba sobre las llamas como un monumento oscuro y siniestro. Y en esa plataforma había figuras que alguna vez había admirado, personas que habían alcanzado la cima del éxito y la fama en sus vidas. Ahora, no eran más que sombras de sí mismos, encadenados y retorciéndose en tormento. Al principio, no pude reconocerlos, la distancia y las llamas distorsionaban sus rasgos. Pero al mirar más de cerca, las caras se volvieron dolorosamente familiares. Era como si el velo se hubiera levantado y los vi como realmente eran. Michael Jackson, un ícono vibrante en el pasado, ahora parecía estar actuando en un escenario que brillaba inquietantemente en la oscuridad. Sin embargo, no había alegría en su expresión, solo dolor. Cada una de sus notas parecía llevar un peso de sufrimiento, la agonía grabada en cada movimiento. Freddie Mercury estaba de pie en el centro de un viejo escenario de conciertos, pero no se trataba de una actuación triunfal. Estaba atado con cadenas, incapaz de moverse libremente, y el humo que se arremolinaba a su alrededor parecía sofocar las mismas canciones que una vez lo habían definido. La libertad de su voz, una vez imparable, ahora estaba sofocada, perdida en el aire pesado. Judy Garland, la querida estrella de Hollywood, estaba arrodillada con un vestido brillante, pero su belleza estaba eclipsada por la desesperación en sus ojos. Su rostro estaba enterrado en sus manos, su postura era de derrota en lugar de gracia. Y luego estaba Marilyn Monroe, su elegancia eterna destrozada. Su cabello, una vez dorado, ahora estaba veteado de hollín, y su expresión era hueca, vacía, ya no era el epítome del glamour, sino una cáscara de la mujer que había sido. En la esquina, Elvis Presley estaba sentado solo con su guitarra, pero incluso su música, que una vez había llenado el mundo de vida, ahora era un grito de dolor. Cada rasgueo de su guitarra enviaba otro grito al aire, un recordatorio agonizante del dolor que había reemplazado la alegría de su juventud. Estos eran los íconos de mi juventud, las personas que había admirado y respetado, los que habían conquistado el mundo a su manera. Sin embargo, allí estaban, atados, encadenados y atrapados en una pesadilla que parecía interminable. A pesar de sus triunfos mundanos, no eran inmunes al sufrimiento, y no pude evitar preguntarme, ¿por qué estaban allí? ¿Y qué estaba haciendo yo entre ellos? En el ámbito del mundo empresarial, Andrew Carnegie estaba atado a un colosal puente de acero, como si la inmensa fortuna que había amasado a lo largo de su vida se hubiera convertido en una carga pesada e inquebrantable. Cerca, Coco Chanel estaba sentada solemnemente frente a un espejo oscuro, pero el reflejo que la miraba no era el suyo. En cambio, era una figura pálida e inquietante,
una imagen que parecía distante y ajena, un inquietante recordatorio de algo perdido. Estos individuos, a pesar de su éxito monumental en el mundo material, se retorcían de tormento, con sus triunfos manchados por fuerzas invisibles que parecían roer sus almas. Me di cuenta de que no podía comprender cómo había llegado a estar entre ellos ni qué pretendían transmitir esas imágenes surrealistas. Una profunda sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí y no podía quitarme la sensación de que estaba en un lugar al que no pertenecía. ¿Por qué estoy aquí?, me pregunté en silencio. Este no es mi lugar. Justo cuando mi confusión alcanzó su punto máximo, sentí una presencia, una calma que pareció perforar la espesa niebla de la duda. Era Jesús, con su mano extendida hacia mí. Su voz, firme y llena de calidez, me habló con una claridad que atravesó el caos. Tienes mucho que ofrecer al mundo, Clara. Comparte la luz que hay en ti. Enséñales a los demás sobre el poder del amor y la paciencia. Y siempre recuerda, la verdadera riqueza no está en las riquezas, sino en el amor que llevas dentro de tu corazón. En ese instante, el mundo a mi alrededor fue consumido por una luz radiante. La presencia de Jesús comenzó a desvanecerse, su figura se disolvió gradualmente en la luz. Pero la marca que dejó en mi corazón fue indeleble. Sabía que nunca olvidaría la profunda paz y el amor que sentí en ese fugaz momento. Era una paz que trascendía el tiempo y el espacio, una serenidad que llevaría conmigo en cada respiración, mucho después de regresar al mundo que una vez había conocido. Mientras abría lentamente los ojos, sentí el suave toque de alguien que se inclinaba sobre mí. Era Marta, su voz temblaba de preocupación. «Clara, Clara, ¿puedes oírme?», gritó, su voz débil y distante. Me tomó un momento recuperar mis sentidos, darme cuenta de dónde estaba. Estaba acostada en el suave césped de mi jardín, un peso presionando mi pecho. Pero por dentro, sentía una paz tan profunda, que las palabras no podían capturar completamente su esencia. Incluso cuando escuché el lejano aullido de las sirenas de las ambulancias acercándose, supe que esta no era una crisis común, no una que pudiera definirse solo por medidas físicas. En el hospital, los médicos me informaron que había sufrido un ataque cardíaco, una declaración que no me sorprendió en lo más mínimo. Cuando me dijeron que había sobrevivido milagrosamente, asentí con la cabeza como si lo hubiera sabido desde el principio. En el fondo, entendí que no era un acontecimiento común. Era un punto de inflexión, un recordatorio de la luz espiritual y la paz que había vislumbrado y que llevaría conmigo a partir de ese momento. No fue una mera coincidencia que me enviaran de regreso. Durante mucho tiempo, creí que estaba segura de que Dios me había concedido una segunda oportunidad, pero entender por qué se convertiría en un viaje en sí mismo, uno que emprendería con determinación. Después de ese día crucial, algo profundo cambió dentro de mí. Ya no cargaba con el peso de la vergüenza por mi pobreza. Llegué a comprender que cada lucha, cada dificultad, tenía su propósito y que todas habían desempeñado un papel en la formación de mi alma más fuerte y resistente. Sin embargo, con esta nueva conciencia llegó un ajuste de cuentas inevitable. Me vi obligada a enfrentar algunas verdades incómodas sobre mí misma. Comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida, sobre las innumerables veces que había postergado, me había quejado o me había dado por vencida sin poner el esfuerzo de esforzarme más. Una ola de arrepentimiento me invadió mientras me cubría la cara con las manos, recordando esos días con toda claridad. Sí, había trabajado duro a veces, pero también me había dejado cegar por las excusas, racionalizando mi inacción. Pensé en las incontables horas que había desperdiciado frente al televisor, el jardín que había planeado cuidar pero que nunca había tocado, y los proyectos de costura que había dejado sin terminar, año tras año, mientras los posponía sin pensarlo dos veces. Dios me había dado una oportunidad preciosa y sin embargo, la había dejado escapar una y otra vez. Pero incluso ante esta constatación, supe que era hora de dejar de culparme. Recordé las palabras de Jesús, incluso el acto de bondad más pequeño es grande a los ojos de Dios. Esas palabras se convirtieron en una luz guía, ofreciéndome una nueva perspectiva.
En ese momento, tomé una decisión. Ya no vería la vida a través de un lente nublado por las quejas y el arrepentimiento. En cambio, elegiría verla con gratitud. Decidí reconocer mis errores, pero en lugar de permitir que me definieran, trabajaría para corregirlos. Mientras Dios me concediera un día más, me esforzaría por aprovecharlo al máximo, por honrar el don de la vida con cada momento que pasara. Con esa conciencia asentada en mi corazón, miré hacia adentro y vi lo rica que se había vuelto mi alma. Pero tener un alma rica era solo una parte de la ecuación. Me di cuenta de que necesitaba reflejar esa riqueza interior hacia afuera, en el mundo que me rodeaba. Lentamente, pero con seguridad, comencé a cambiar mi vida. Limpié mi jardín, transformándolo en el santuario con el que alguna vez había soñado. Recogí esos proyectos de costura inacabados y los terminé, uno por uno. Cada mañana, me despertaba con una oración de agradecimiento, reconociendo el nuevo día como un regalo. Ya no estaba atrapada por el arrepentimiento, estaba aprendiendo a vivir plenamente, con propósito y gratitud. El viaje recién comenzaba, pero me sentía lista para abrazarlo, sabiendo que con cada paso, me acercaba más a la vida que siempre había estado destinada a vivir. Sentí una profunda sensación de paz, pero era más que eso, me sentía más fuerte y con más fundamento de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si todo mi ser hubiera experimentado el despertar más profundo de mi vida, una transformación que estaba decidida a honrar viviendo cada momento a su luz. A partir de ese día, me hice una promesa a mí misma, no desperdiciaría ni un día más. No fue una decisión fácil. Dejar atrás años pasados en la pereza, enterrados bajo excusas, fue un proceso lento y desafiante. Pero cada mañana, cuando me despertaba, escuchaba las palabras de Jesús resonando en mi corazón: cada día es una nueva oportunidad. Estas palabras se convirtieron en mi combustible, empujándome hacia adelante con cada paso y recordándome que cada día tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. El primer cambio que hice fue simple, pero fue profundo. Apagué el televisor. Me di cuenta de que las horas que había pasado frente a la pantalla eran solo una distracción, una forma de evitar las cosas que necesitaba hacer. En lugar de perder el tiempo, decidí adoptar un nuevo hábito: cogí un libro. El primer libro que tomé prestado de la biblioteca local trataba sobre la vida de un pequeño agricultor. Mientras lo leía, algo cambió dentro de mí. Empecé a comprender la profunda paz que surge al trabajar la tierra, la satisfacción del trabajo honesto y la tranquila alegría de cuidar algo de la tierra. Miré mi propio huerto y pensé en cómo podía hacerlo más productivo. Hasta ese momento, solo había cultivado suficientes verduras para satisfacer mis propias necesidades, pero ahora veía potencial. Podría vender el excedente y obtener un pequeño ingreso extra. Me sentí empoderado al darme cuenta de que mis esfuerzos no solo podían nutrirme, sino también ofrecer algo valioso a los demás. Cuando llegó la primera cosecha, vendí verduras orgánicas a mis vecinos. La ganancia fue modesta, pero el sentimiento de orgullo que sentí fue inmenso. Cada tomate, cada pimiento y cada berenjena eran el fruto de mi trabajo, un testimonio de mi compromiso y trabajo duro. Al mismo tiempo, comencé a abrir mi corazón y mi tiempo a quienes me rodeaban. Marta, la vecina que me había ayudado a superar mi crisis, me había pedido ayuda con su propio huerto. En el pasado, hubiera encontrado una excusa para evitarlo, porque estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. Pero esta vez, fui directamente a ayudar. El acto de dar mi tiempo a otra persona fue una revelación. Cuanto más ayudaba, más sentía una sensación de satisfacción, como si estuviera marcando una diferencia pequeña pero significativa en sus vidas. Esto, a su vez, enriqueció mi alma de maneras que no había previsto. Cuanto más daba, más parecía crecer mi corazón y más entendía que la verdadera riqueza no se medía en dinero o éxito, sino en amor, bondad y la forma en que influíamos en la vida de los demás. Estos pequeños actos, estos cambios de perspectiva, fueron transformando mi vida. A medida que avanzaba por este camino, me sentía más conectada con el mundo que me rodeaba, con la gente de mi comunidad y,
lo más importante, con la versión de mí misma en la que me estaba convirtiendo. También comencé a buscar trabajo, aunque sabía que no sería fácil. El tiempo había pasado factura y mis manos ya no eran tan fuertes como antes. Pero me negué a dejar que eso se convirtiera en una barrera. Estaba decidida a encontrar una manera de contribuir, de sentirme con un propósito una vez más. Me llevó un tiempo, pero finalmente encontré un trabajo a tiempo parcial en un taller de costura local. El trabajo en sí era sencillo, coser ropa para niños, pero a medida que mis dedos se movían por la tela, sentí que mi creatividad y productividad comenzaban a regresar. Era como si estuviera reconectando con una parte de mí que había estado latente durante demasiado tiempo. En este nuevo ritmo, comencé a establecer una estructura en mi vida, un pequeño pero significativo sentido del orden. Rezaba más a menudo y cada mañana daba gracias por el regalo de un nuevo día. La vida no era perfecta, aún había desafíos, aún había momentos de duda, pero ya no me limitaba a seguir adelante. Finalmente estaba viviendo de verdad, de una manera que se sentía alineada con mi corazón y mi alma. Este viaje no solo me había ayudado a llegar a fin de mes, sino que también me había mostrado cómo renovar y nutrir mi alma. 2 años después de esa experiencia que cambió mi vida, puedo decir con confianza que mi vida se ha transformado. Puede que no sea rica en el sentido material, pero ya no lo veo como una pérdida. De hecho, he encontrado algo mucho más valioso, la paz. Sigo trabajando en el taller de costura y, aunque el salario es modesto, me proporciona un sentido de propósito y satisfacción que había estado buscando. Cada puntada que coso lleva más que solo hilo y tela, lleva el amor y el cuidado que había mantenido embotellado dentro de mí durante tanto tiempo. Cuando mis nietos vienen de visita, no solo los colmo de juguetes o regalos materiales. En cambio, les transmito las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. Les digo que no se rindan, por muy difíciles que parezcan las cosas. Les recuerdo que hasta los actos más pequeños pueden tener un significado muy grande. Sentada en mi jardín, escuchando sus risas resonando en el aire, me doy cuenta de que estos momentos, estos fugaces momentos de alegría y conexión, son la verdadera riqueza de la vida. Después de pasar gran parte de mi vida buscando la paz, finalmente la he encontrado. Ya no tengo miedo de ser pobre porque he llegado a comprender que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones. Mi alma es rica y eso es todo lo que importa. La riqueza material puede ir y venir, pero la paz interior, el amor y la gratitud son tesoros perdurables. Estas son las riquezas que me sostendrán durante toda la vida y son mucho más valiosas que cualquier cosa que el dinero pueda comprar.